Hay espejos que mienten. Reflejan una imagen que parece normal. Pero si miras de cerca, en el fondo, verás que algo está roto. La imagen está torcida, invertida, pervertida. Hoy no vamos a hablar de un espejo de cristal. Vamos a hablar de una casa que funcionaba como un espejo, reflejando una mentira tan perfecta que nadie se atrevió a romperla. Vamos a Michoacán, a la tierra de lagos y mariposas, pero también a una tierra de secretos profundos, secretos que se guardan con la misma devoción que la fe. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. La historia que van a escuchar hoy es quizás la más perturbadora que he contado. Habla de un amor creado en un laboratorio de locura. Habla de dos almas gemelas que fueron unidas por la sangre y separadas por la verdad. Si tu corazón es frágil, quizás este no sea tu lugar. Pero si buscas entender hasta dónde puede llegar la mente humana para protegerse del dolor, quédate. Suscríbete, porque la realidad que vamos a desvelar te dejará sin aliento y te hará cuestionar la naturaleza misma del amor. Todo comenzó con un simple dibujo infantil, hecho con crayones de colores sobre una hoja de papel bond. Pero ese dibujo contenía un universo de horror. Sofía era maestra, joven, llena de esa energía que solo tienen los que creen que pueden cambiar el mundo. Había pedido su cambio a una zona rural. Quería hacer la diferencia. Le asignaron la pequeña escuela primaria de La Encantada, un pueblo perdido en la sierra de Michoacán. Un lugar donde las tradiciones pesaban más que la ley. Y el silencio era una forma de vida. En su salón de clases había dos alumnos que eran diferentes a todos los demás. Mateo y Luna. Tenían 14 años. Eran gemelos, idénticos, hermosos de una manera casi irreal, como figuras de porcelana. Pero no era su belleza lo que llamaba la atención. Era su conexión. No eran simplemente hermanos, eran una sola unidad. Se sentaban juntos, caminaban juntos, respiraban al mismo ritmo. Si uno se lastimaba, el otro lloraba. Si a uno le preguntaban algo, el otro respondía. Eran un espejo perfecto. El pueblo los aceptaba como una de sus muchas excentricidades. Son los cuatitos de Doña Esperanza. Siempre han sido así, pegados como muéganos. Son raros, pero no hacen mal a nadie. La normalidad, en lugares así, es una frontera muy flexible. Sofía, como forastera, no veía excentricidad. Veía una codependencia asfixiante, una intensidad que no era sana. Notaba las miradas que se lanzaban. Miradas que no eran de hermanos. Notaba la forma en que las manos de Mateo siempre buscaban las de Luna. Un gesto posesivo, protector, como un amante. La madre, Esperanza, rara vez aparecía por la escuela. Era una mujer etérea, de una belleza marchita, siempre vestida de blanco. Hablaba con susurros y tenía una mirada fanática. Una mirada que parecía ver a través de las personas, hacia un mundo que solo ella conocía. Vivían en una casa apartada, al borde del bosque. Una casa siempre con las cortinas cerradas. Sofía sentía una inquietud que no podía nombrar. Un nudo en el estómago cada vez que veía a los gemelos. Algo estaba profundamente mal. Lo sentía en el aire a su alrededor. Una vibración extraña, como una nota desafinada en una sinfonía perfecta. La verdad se reveló de la forma más inocente. Una tarde, Sofía les pidió a sus alumnos una tarea simple. Dibujen su árbol genealógico, les dijo. Sus abuelos, sus padres, ustedes. Era un ejercicio para hablar de la familia. De las raíces. Nunca imaginó las raíces que estaba a punto de desenterrar.
Al día siguiente, recogió los dibujos. Casi todos eran predecibles. Padres, hijos, abuelos. Entonces, llegó al de Mateo y Luna. Era un solo dibujo para los dos. Lo habían hecho juntos. Sofía lo miró, y el mundo se detuvo. Sintió un frío helado recorrer su espalda. El corazón le dio un vuelco. Tuvo que sentarse. Sus manos temblaban. En la parte de arriba del dibujo estaba Esperanza. Una figura grande, vestida de blanco, con un sol brillante sobre su cabeza. Debajo de ella no había dos ramas separadas para sus hijos. Había una sola rama que se bifurcaba y luego se volvía a unir. En esa unión estaban Mateo y Luna. De la mano, y de su unión salía una flecha hacia abajo, hacia un pequeño recuadro vacío. Dentro del recuadro, escrito con la caligrafía temblorosa de un niño, decía: «Nuestros hijos». No estaban dibujados como hermanos. Estaban dibujados como una pareja, como el principio de una nueva estirpe. Esperanza no era su madre en el dibujo. Era su creadora, su diosa. Sofía miró a los gemelos al otro lado del salón. La observaban. Con sus ojos idénticos, sin expresión, esperando. No había vergüenza en su mirada. No había culpa, solo la calma de quienes presentan una verdad absoluta, su verdad. Sofía sintió náuseas. El aire del salón se volvió espeso, irrespirable. El zumbido de los niños jugando afuera sonaba lejano, como de otro planeta. Sostuvo el papel en sus manos. Se sentía pesado, como una lápida. Esto no era un malentendido infantil, era un manifiesto, el mapa de un mundo enfermo. Pausa dramática, música sutil y perturbadora. Para entender un delirio, hay que entender al delirante. Hay que viajar a la génesis de la locura. Esperanza no nació loca. La volvieron loca. Creció en el seno de una familia ultraconservadora, casi una secta. Su padre era un predicador laico que interpretaba la Biblia a su manera. Una manera llena de fuego, castigo y pureza. El mundo exterior era el infierno. El pecado estaba en cada esquina. El amor era una trampa de la carne. Esperanza creció aislada, sin amigos, sin televisión, sin música que no fuera sacra. Su único universo eran las cuatro paredes de su casa y las palabras apocalípticas de su padre. Le enseñaron que estaba destinada a algo grande, a una misión divina. A los 19 años, se enamoró de un chico del pueblo, un amor prohibido, clandestino. Se veían a escondidas. Fue la primera vez que Esperanza probó el mundo real. Y le gustó. Decidió escapar con él. La noche de la fuga, él no apareció. La dejó plantada. Asustado por la intensidad de ella, por la locura de su familia. El padre de Esperanza la encontró esperando en la plaza del pueblo. La arrastró a casa. El castigo no fue físico. Fue peor, psicológico. Le dijeron que su alma estaba condenada, que había sido contaminada por el demonio. La sometieron a días de ayuno y oración. Le lavaron el cerebro. Rompieron su espíritu. Cuando el proceso terminó, la esperanza que había existido, la joven que soñaba con el amor, había muerto. En su lugar, quedó una cáscara vacía y una idea fija. El mundo era corrupto. El amor era falso. La única salvación era crear un mundo nuevo, un mundo puro, un Edén privado. Quedó embarazada de aquel encuentro fugaz. Cuando nacieron los gemelos, su misión se hizo clara. Eran un milagro, un niño y una niña, Adán y Eva, nacidos de su vientre, pero no contaminados por el pecado del mundo. Eran la semilla de una nueva humanidad, pura, perfecta. Y ella sería su diosa. Se mudó a La Encantada, un lugar lo suficientemente aislado para construir su paraíso.
criar a sus hijos en una burbuja. Les enseñó que eran únicos, que habían sido creados el uno para el otro, que su amor era el único amor verdadero, el único puro, que eran dos mitades de una misma alma, y que su deber era unirse para continuar la estirpe sagrada. Hermano y hermana eran palabras prohibidas en esa casa. Eran Mateo y Luna. El sol y la luna. El principio masculino y el femenino. Destinados a estar juntos, por siempre. Los niños crecieron en esta realidad fabricada. No conocían otra. Su amor no era una transgresión, era un mandamiento divino. La voluntad de su madre, su única ley. Música vuelve a ser tensa y opresiva. Sofía no durmió esa noche. El dibujo estaba sobre su mesa de noche, mirándola, juzgándola. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de Mateo y Luna, tan inocentes, tan perdidos. Esto iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. ¿Qué haces con un conocimiento así? ¿A quién acudes en un pueblo donde el silencio es ley? Al día siguiente, fue a ver al director de la escuela, un hombre mayor, a punto de jubilarse, el señor Benítez. Le mostró el dibujo. Le explicó sus sospechas, su terror. El director se ajustó las gafas. Miró el dibujo por un largo rato. Luego miró a Sofía con una expresión de infinita pereza. «Señorita», dijo, con la voz pastosa de quien ha visto demasiado. «Esperanza es una mujer muy devota. Tiene sus propias ideas y sus hijos son especiales». «Especiales no es la palabra», Zrenia, exclamó Sofía. «Esto es un crimen, es un abuso monstruoso». «Son palabras fuertes, señorita. ¿Usted ha visto violencia, marcas, gritos?» «No, pero la violencia no siempre deja marcas en la piel, director. Mire, esta es una comunidad pequeña. Nos conocemos todos. La familia Salazar es extraña, sí, pero son pacíficos. Mi consejo, no agite las aguas. Deje ese dibujo en un cajón y olvídelo. Por su bien». Sofía salió del despacho del director sintiendo un frío glacial. La puerta se cerró detrás de ella con un clic suave y definitivo. Era el sonido de la complicidad. La primera puerta del sistema se había cerrado en su cara. No con un portazo, con un susurro. «No te metas». Pero Sofía no podía olvidarlo. La imagen del dibujo estaba grabada a fuego en su cerebro. Tomó una decisión. Iría a la cabecera municipal. Al DIF, la Oficina del Desarrollo Integral de la Familia. Un nombre irónico, pensó. La oficina era un cuarto pequeño en el edificio del ayuntamiento. La atendió una trabajadora social, una mujer de unos 50 años, con el rostro marcado por el cansancio y el cinismo. Sofía le contó la historia. Le mostró el dibujo. La mujer lo tomó con la punta de los dedos, como si estuviera sucio. «Ajá», dijo, sin mirarla a los ojos. Su mirada estaba perdida en un calendario colgado en la pared. «Un dibujo. Interesante». «Es más que un dibujo», insistió Sofía. «Es la prueba de que algo terrible está pasando». «Prueba. Prueba es una palabra legal, señorita. Lo que usted tiene es una interpretación. Para que nosotros iniciemos un protocolo de intervención, necesitamos una denuncia formal, hechos, evidencias. ¿Y esto no es una evidencia?». La mujer suspiró. Un suspiro largo, como si llevara todo el peso del mundo sobre sus hombros. «Mire, ahora mismo, esto es un caso de dinámicas familiares atípicas. Eso le corresponde a otra área. Llene el formato 2B, reporte de estructura familiar no convencional. Lo pondremos en la pila. Cuando un psicólogo tenga tiempo, quizás en unos meses, se programará una visita domiciliaria. El sistema no buscaba justicia.
Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, ponerle una etiqueta, archivarlo hasta que fuera olvidado. Sofía sintió una rabia impotente. El cinismo de la mujer era un muro más grueso que el adobe del edificio. ¿Unos meses? Zrenia, repitió, incrédula. En unos meses, el daño puede ser irreparable. La mujer se encogió de hombros. Son los procedimientos, señorita. No los inventé yo. Le dio la espalda y empezó a ordenar unos papeles. La conversación había terminado. Sofía se quedó parada en medio de la oficina, sola, con el dibujo en una mano y un formulario inútil en la otra. Salió a la calle. El sol le golpeaba la cara, pero sentía un frío interno que no se iba. Se sentó en una banca de la plaza. Miró a las familias que pasaban, padres e hijos riendo, un mundo normal, y pensó en el universo paralelo de Mateo y Luna, un universo de dos personas, gobernado por una diosa loca, y se sintió responsable, como si ahora ella fuera la única guardiana de su secreto. Decidió jugar su última carta institucional, el Ministerio Público. La ley en su forma más dura. Viajó a la capital del estado, a Morelia. El edificio del MP era intimidante, un laberinto de pasillos grises y caras sin esperanza. Después de horas de espera, la recibió un agente, un hombre joven, ambicioso, con un traje que le quedaba un poco grande. Le contó la historia por tercera vez. Su voz sonaba ya distante, como si contara la historia de otra persona. El agente la escuchaba con una atención depredadora, oliendo un caso. Incesto equiparado por razón de parentesco, corrupción de menores, omisión de cuidados. Zrenia recitaba, mientras tecleaba. Son delitos graves. Por un momento, Sofía sintió una chispa de esperanza. Para proceder, continuó el agente, necesito una declaración de las víctimas o una confesión de la imputada. ¿Cree que pueda conseguir que uno de los menores hable? Son 14 años, dijo Sofía, pero viven en una burbuja. Ni siquiera saben que lo que viven está mal. ¿Y la madre? ¿Cree que confiese? Sofía pensó en la mirada fanática de Esperanza. Nunca. Para ella, no está haciendo nada malo. El agente se reclinó en su silla. La esperanza de Sofía se apagó. Entonces, estamos en un punto muerto, señorita. Tengo sus sospechas y un dibujo. Un buen abogado defensor se reiría de esto en la corte. Lo llamaría fantasía infantil. ¿Entonces no hará nada? Component Placement, preguntó Sofía con la voz temblorosa. Haré algo, dijo el agente. Abriré una carpeta de investigación. Le asignaré un número. Quedará abierta. Si usted consigue pruebas más sólidas, tráigalas. Mientras tanto, la carpeta estará aquí, esperando. Esperando. La palabra que definía al sistema. Esperando a que la tragedia explotara. A que hubiera sangre. A que el caso fuera lo suficientemente escandaloso para salir en las noticias. La justicia no era preventiva. Era reactiva. Sofía salió del edificio sintiéndose completamente vacía. Había recorrido todo el laberinto burocrático, y cada pasillo la había llevado a la misma pared. La pared de la indiferencia. La pared del «tráigame pruebas». Se dio cuenta de que si quería salvar a Mateo y a Luna, estaba sola, terriblemente sola, y tendría que romper las reglas. Regresó a la Encantada, pero ya no era la misma maestra idealista. Era una mujer con una misión y con miedo, un miedo frío y constante. Sabía que tenía que acercarse a los gemelos, a uno de ellos, separarlos, aunque fuera por 5 minutos, y plantar una semilla, la semilla de la duda. Eligió a Luna. Parecía la más
permeable. A veces, en sus ojos, Sofía creía ver un destello de tristeza. Una pregunta no formulada. Creó una oportunidad. Organizó un taller de lectura extraescolar. Solo para chicas. Le dijo al director que era para fomentar el empoderamiento femenino. Una mentira piadosa. Mateo se opuso. Luna no necesita eso, dijo, con una frialdad impropia de su edad. Ella lee conmigo. Es obligatorio para todas las niñas, Mateo, mintió Sofía. El día del taller, Luna llegó sola por primera vez a la escuela. Se veía perdida, incompleta. Miraba constantemente hacia la puerta, como si esperara que Mateo apareciera para rescatarla. Sofía la llevó a un rincón del salón, lejos de las otras niñas. Luna, quiero mostrarte algo, dijo, con la voz más calmada que pudo. Sacó un libro de biología, un libro de texto simple. Lo abrió en la página sobre reproducción humana, sobre genética, sobre el ADN. ¿Ves esto, Luna? Logró. Esto explica por qué nos parecemos a nuestros padres. ¿Por qué heredamos el color de sus ojos, de su pelo? Luna miraba los dibujos sin entender. Eran conceptos ajenos a su mundo. Nuestros padres nos dan la mitad de lo que somos, continuó Sofía. Y por eso un hermano y una hermana no pueden tener hijos. Porque son demasiado parecidos. Su sangre es la misma. Y la naturaleza necesita mezcla, necesita diferencia, para ser fuerte. Luna la miró. Por primera vez, con una curiosidad genuina. Mi madre dice que nuestra sangre es pura, dijo en un susurro. Por eso somos perfectos. Nadie es perfecto, Luna, dijo Sofía, suavemente. Y la pureza, a veces, es una forma de debilidad, como un río que no avanza. Se estanca y se pudre. No dijo más. Sabía que había dicho suficiente. Había plantado la semilla. Ahora solo podía esperar. Y rezar para que germinara. Los días siguientes, algo cambió. Luna estaba más callada, más pensativa. A veces, Sofía la sorprendía mirando a Mateo. Pero ya no con adoración, sino con una extraña mezcla de miedo y confusión. El espejo se estaba resquebrajando. La explosión ocurrió una semana después. Sofía estaba en su casa cuando escuchó golpes frenéticos en su puerta. Era Luna, sola, con el vestido rasgado y los ojos llenos de pánico. Hablé con mi madre, dijo, sin aliento. Le pregunté si éramos como los niños del libro. Se derrumbó en el suelo, sollozando. Ella me golpeó. Me dijo que era una blasfemia, que el demonio me había poseído. Mateo me miraba. No me defendió, me miraba con odio. Dijo que yo había roto el pacto. Sofía la abrazó. La abrazó mientras la niña temblaba como una hoja. La jaula se había abierto. Pero la libertad era aterradora. La verdad había llegado. Y era un monstruo. Sofía supo que no había tiempo que perder. Metió a Luna en su coche y condujo. Toda la noche. Hacia Morelia. Directo al Ministerio Público. Esta vez, no iba con un dibujo. Iba con la víctima. Con el testimonio viviente del horror. El sistema, ahora, no tendría más remedio que actuar. El agente que la había atendido, el del traje grande, casi sonrió al verlas. El caso se había activado solo. La tragedia había explotado, como él esperaba. Metieron a Luna en un cuarto para que diera su declaración. Un psicólogo, una trabajadora social. El engranaje burocrático, por fin, se puso en marcha. Con la lentitud de un gigante perezoso que despierta de su siesta. Mientras Luna declaraba, un convoy de la policía ministerial se dirigía a la Encantada. Llegaron a la casa al amanecer. Esperanza los recibió en la puerta, vestida de blanco, con una calma sobrenatural.
Llegan tarde, les dijo. El paraíso ha caído. Mateo estaba detrás de ella. Sus ojos ya no eran los de un niño, eran los de un rey destronado, llenos de un odio frío y absoluto, hacia el mundo, hacia su hermana, hacia la mujer que les había mostrado el espejo roto, música solemne y final. ¿Qué pasa cuando un mundo entero, por pequeño que sea, se derrumba? No queda nada. Solo ruinas y fantasmas. Esperanza fue declarada inimputable. No la enviaron a la cárcel, sino a un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Dicen que pasa los días dibujando su paraíso perdido. Un mundo perfecto con dos figuras de la mano bajo un sol sonriente. Sigue esperando el regreso de sus hijos, de su Adán y su Eva. Mateo y Luna fueron separados. El protocolo, la ley, los enviaron a centros de acogida diferentes, a cientos de kilómetros de distancia, para romper el vínculo patológico. Nunca más les permitieron verse. Luna, con ayuda de terapia, comenzó a construir una nueva identidad, una identidad propia. Lenta, dolorosamente, aprendió a ser yo en lugar de nosotros. Pero las noches, dicen, son difíciles. Las pesadillas la persiguen. El fantasma de un rostro idéntico al suyo. Mateo se perdió. Su realidad había sido amputada. Luna no era solo su hermana, su amante. Era su otra mitad. Sin ella, estaba incompleto, lleno de rabia. Se volvió violento, inmanejable. Pasó de un centro a otro, cada uno más parecido a una prisión que el anterior. Se convirtió en la profecía autocumplida de su madre, un alma pura corrompida por el mundo. Sofía dejó la enseñanza. La victoria se sentía como una derrota. Había salvado a los niños de su jaula, pero los había arrojado a un mundo para el que no estaban preparados. A veces se pregunta si hizo lo correcto, si había una opción menos brutal. Es una pregunta que la acompañará siempre. Esta historia no tiene un final claro. No hay buenos ni malos, solo un eco, el eco de una locura, y el silencio de un sistema que prefiere esperar a que las casas se quemen, para luego ir a contar las cenizas y archivarlas en la carpeta correcta. El espejo se rompió, pero los fragmentos siguen cortando. A todos los que se atrevieron a mirar, soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.